El espacio no debería tener sonido, y sin embargo lo tenía. Un zumbido grave, una vibración de baja frecuencia que parecía nacer no de los motores, sino de los huesos mismos. Nos acompañaba desde hacía casi 3 años a bordo del Alete, como una respiración subterránea del cosmos. Nunca callaba, nunca cedía. Estaba ahí, incluso en los sueños, como si el universo entero estuviera murmurando un secreto que nadie debía escuchar. Yo lo noté esa noche más que nunca, no porque fuera más fuerte, sino porque el silencio dentro de mí había comenzado a romperse. Estaba sola en mi camarote, observando el proyector holográfico que mostraba a mi hija, Lily, de 7 años. Su risa llenaba la cabina. Una risa grabada años atrás, pero tan real que por momentos me engañaba. Me permitía creer que la distancia entre nosotras no era infinita, que su calor podía alcanzarme a través de esa proyección tenue. Entonces, ocurrió. La imagen parpadeó. Por una fracción de segundo su rostro cambió. Su sonrisa desapareció y se torció en una mueca de pánico mudo, como si hubiera visto algo detrás de mí, algo monstruoso. Sus ojos se abrieron demasiado, su boca se deformó en un grito sin sonido. Y luego, tan rápido como apareció, volvió a reír. Mi corazón dio un vuelco tan violento que casi sentí que se detenía. La explicación lógica llegó como una coartada barata. Una falla en el proyector, una fluctuación en la energía. Después de todo, estábamos demasiado lejos de casa y la Alete llevaba meses operando con sistemas exigidos al límite. Eso me repetí mientras apagaba el holograma. Pero el escalofrío que me recorrió a la espalda no se apagó conmigo. Sabía que no había sido un error técnico. Era un presentimiento frío, acerado. Una advertencia. Salí al pasillo intentando que el eco metálico de mis pasos apagara ese miedo creciente. El aire reciclado tenía el mismo aroma de siempre, metal oxidado y café recalentado. El olor se había vuelto un refugio, un recordatorio de que aún existía algo humano en medio de tanta inmensidad. Pero esa noche incluso el olor me resultaba extraño, ajeno, como si la nave estuviera respirando con nosotros, exhalando memorias muertas. El puente estaba en penumbra. La capitana Eva Rostova permanecía de pie, rígida como una estatua de hierro, observando el ventanal donde la oscuridad infinita desplegaba su tapiz de estrellas. Su mirada nunca parpadeaba, como si temiera que, al hacerlo, algo irrepetible se escapara de su vista. El ingeniero jefe, Ben Carter, refunfuñaba frente a una pantalla cubierta de datos fluctuantes, sus dedos marcando el teclado con una furia nerviosa. Lena Petrova, la oficial de comunicaciones, permanecía con los auriculares puestos. Sus ojos verdes iluminados por las luces débiles de la consola. Otra vez, masculló Ben, señalando una onda sinusoidal que se repetía en la pantalla. ¿Una fluctuación? Subespacial, débil, pero demasiado regular para hacer ruido. La capitana no se giró. Sus ojos seguían fijos en el vacío. Regístralo. No quiero sorpresas. Regístralo. La palabra se sintió hueca, impotente, como si la capitana intentara sostener con su voz la estructura misma de nuestra cordura. Lo entendí en ese instante. La rutina era nuestra muralla contra la locura. Cada reporte, cada revisión, cada guardia era un ladrillo en el muro, un muro precario que se resquebrajaba a medida que nos acercábamos al umbral. El aire del puente vibraba con ese zumbido invisible, un rumor que parecía formar parte de nuestras venas. Lena apartó los auriculares un segundo y nos miró. No hay transmisiones en las frecuencias de largo alcance. Es silencio total. El silencio. Esa palabra cayó como plomo. No era la ausencia de ruido, sino un vacío premonitorio, como la calma insoportable que antecede a la tormenta. Nuestra misión había comenzado con una promesa de gloria.
cartografiar el umbral de Hell, el punto teórico donde el universo observable se extendía más rápido que la luz. Queríamos cruzar la cortina, ver qué había más allá, grabar nuestro nombre en la historia. Pero había una ironía cruel en el nombre de nuestra nave. Lete, el río del olvido. La mitología lo describía como el cauce donde las almas bebían para olvidar su vida pasada. Y nosotros, condenados tripulantes, pronto entenderíamos que no habíamos sido enviados a recordar, sino a ser olvidados. El universo nos había permitido llegar demasiado lejos, y el precio estaba a punto de reclamarse. Fue Cronos, la inteligencia artificial de la nave, quien lo anunció con voz metálica. Fluctuación de energía recurrente, patrón estable, origen desconocido, similitud con latido cardíaco en reposo. Un latido. Eso dijo. Y esa palabra quedó suspendida en el aire, latiendo con nosotros. Un corazón oculto en el vacío. Esa noche todo terminó. No con una explosión, no con una alarma, sino con un apagón absoluto. La luz desapareció. El sonido desapareció. El zumbido mismo desapareció. Todo fue arrancado de golpe, sumiéndonos en una negrura tan densa que sentí que me ahogaba. Floté ingrávida en el puente, el pecho apretado como si una mano invisible me aplastara las costillas. No había nada, ni siquiera el rumor de mi respiración parecía real. Después de un tiempo imposible, las luces de emergencia parpadearon en rojo, bañando la sala con un resplandor sangriento. La gravedad artificial regresó y nos arrojó al suelo con un golpe seco. «Informe de estado», gritó Rustova. Ben corrió hacia su consola, su rostro pálido bajo la luz roja. Sobrecarga del reactor, pero no es normal. Es como si alguien hubiera apagado todo y luego lo hubiera encendido a propósito. Yo me quedé paralizada, porque la sensación era inconfundible, un déjà vu feroz, un recuerdo que me golpeaba desde algún lugar enterrado. Ya había vivido ese apagón. Ya había escuchado ese grito. La familiaridad era tan brutal que un sabor metálico se apoderó de mi boca, como si estuviera sangrando sin herida. Cronos habló de nuevo, su voz sin emoción. Anomalía crítica detectada. Mis bancos de memoria han sido borrados. No tengo registro de las últimas 73 horas. Un silencio helado se extendió por el puente. 73 horas. 3 días arrancados de raíz. Lena fue la primera en hablar, con un hilo de voz. No es que se haya borrado. El reloj cuántico está desincronizado. El tiempo mismo ha saltado. Lo dijo con miedo, como si nombrarlo pudiera invocar algo peor. Pero ya no había vuelta atrás. Miré por el ventanal y las estrellas estaban ahí, indiferentes, parpadeando con la misma calma ancestral. Pero yo no me sentía una exploradora. Me sentía un insecto atrapado en un frasco, observado por algo invisible, algo que nos había arrancado 3 días enteros sin dejar rastro. El rostro de Lily volvió a mi mente, esa mueca congelada de terror. No había sido una falla en el proyector, había sido una advertencia. Desde ese instante, nada volvió a ser normal. Durante una inspección rutinaria, el técnico Kaylan regresó temblando, asegurando que había visto a su propio cuerpo flotando en el vacío, con el casco roto y los ojos congelados en un horror eterno. Lo sedamos, lo encerramos en la enfermería. En el puente, las pantallas comenzaron a parpadear.
reemplazando el panorama estelar por imágenes fugaces. Yo misma gritando en silencio, Lena llorando, Rostova cubierta de sangre. Eran destellos tan rápidos que dudabas de tu cordura, pero todos los vimos. Nadie dijo nada. El miedo compartido era demasiado pesado para ponerlo en palabras. Las anomalías comenzaron a filtrarse en nuestras mentes. Un día, Ben y yo recordamos una conversación que nunca habíamos tenido. El sabor del café sintético, la luz parpadeando sobre la mesa, un debate sobre singularidades temporales. Todo era claro, vívido, real, pero el registro de la nave lo negaba. Ese encuentro nunca había existido. Estábamos fabricando recuerdos, o alguien los estaba fabricando en nosotros, y mientras tanto el eco, ese latido en el vacío, seguía intensificándose. El eco se volvió más que un rumor. Era un pulso sincronizado con nuestras emociones, con nuestros miedos. Cada vez que alguno de nosotros discutía, la onda subía. Cada vez que el pánico se instalaba, se hacía más aguda. Y yo lo comprobé con mi propia herida, con Lily. Superpuse mis ondas cerebrales mientras pensaba en ella con las fluctuaciones detectadas por Cronos. La coincidencia fue perfecta, exacta. No era una casualidad. El eco nos estaba leyendo. Estaba dentro de nosotros. Esa noche lo confirmé de la peor manera. Durante mi guardia, el reflejo en el ventanal cambió. No vi mi silueta, ni la de un tripulante. Vi a Lily. No como holograma, no como recuerdo, sino real, sólida, con el vestido que había usado en su último cumpleaños. Me sonrió, pero sus ojos eran pozos negros, infinitos como el mismo espacio. Me giré de golpe y no había nadie. Solo el vacío. Pero no fue alivio, fue certeza. Lo que sea que estuviera allí, conocía mi dolor, conocía mi pérdida, y la estaba usando contra mí. La Lete había dejado de ser un barco de exploradores. Ahora era una casa embrujada que se deslizaba por los bordes del universo, y nosotros, su tripulación, éramos las piezas de un experimento que apenas comenzaba. El primer síntoma no fue la locura, fue la repetición. Kaelen, el técnico que había jurado ver su propio cadáver en el vacío, comenzó a murmurar mientras dormía en la enfermería. Repetía los nombres de la tripulación en voz baja, uno por uno, como si estuviera recitando una lista macabra. Lo más inquietante era que minutos después siempre ocurría algo. La pantalla de Lena mostraba un destello de su rostro llorando, o la consola de Ben escupía una lectura imposible. Era como si Kaelen predijera nuestros colapsos antes de que ocurrieran. Al principio lo ignoramos. Nadie quería aceptar que el eco pudiera estar filtrándose a través de él como un oráculo enloquecido, pero la coincidencia era demasiado exacta. Y yo, la científica que siempre exigía pruebas, me descubrí temblando cada vez que Kaelen pronunciaba un nombre. El eco se alimentaba de nosotros, eso lo entendimos pronto. Las fluctuaciones energéticas se intensificaban cuando teníamos miedo. Era como si nuestra angustia fuera electricidad que recorría los paneles. En una ocasión, durante una pelea entre dos ingenieros por el reparto de raciones, las luces parpadearon con una violencia tal que el metal crujió, como si la nave misma se doblara de placer. Rostova intentó mantener el control, dobló los turnos de guardia, ordenó informes constantes, estableció protocolos, pero todo era inútil. ¿Cómo se gobierna un barco
Cuando la realidad misma se desgarra, las primeras grietas físicas aparecieron en los corredores, paneles de metal que parecían derretirse en los bordes como si olvidaran ser sólidos, tuberías que desaparecían durante segundos y luego regresaban cubiertas de escarcha como si hubieran estado siglos en un vacío helado. Yo lo vi con mis propios ojos, una compuerta que se abrió y no dio al pasillo habitual, sino a mi cocina, en la tierra. Sentí el aroma del guiso que mi marido solía preparar los domingos. Escuché la voz de Lily tarareando en la sala. Di un paso adelante, pero la visión se disolvió y casi me aplasta la compuerta al cerrarse de golpe. La Lete no solo se estaba rompiendo, estaba recordando. Ben fue el primero en advertirlo en voz alta. El eco no absorbe energía, la organiza. Está escribiendo, está usando nuestros recuerdos como tinta. No queríamos escucharlo, pero la prueba llegó esa misma noche. En ingeniería, mientras Ben recalibraba el reactor, su mano tocó un panel y desapareció. No como en una ilusión, no como un truco de luz. Su mano se volvió translúcida, mostrando huesos y venas, hasta convertirse en polvo brillante que flotó en el aire. Un grito se alzó en el pasillo. Todos corrimos. Lo vimos agitándose, su muñeca terminando en el aire vacío donde antes estaba su mano. Y de repente, con un latido sordo, la mano reapareció, completa, intacta. Ben cayó de rodillas, gimiendo. No era dolor lo que lo había quebrado. Era la comprensión de, no es que me la arrancara, es que dejó de recordarla. El silencio que siguió fue absoluto. Entendimos que el eco podía deshacernos átomo por átomo, no porque nos destruyera, sino porque decidiera olvidarnos. La paranoia fue inmediata. Lena comenzó a gritar que Ben nos ocultaba información, que había descubierto algo y no lo compartía. Rostova la calló con un rugido, pero el daño estaba hecho. La confianza murió en ese instante. La tripulación se dividió en facciones invisibles, quienes creían que Ben era el único capaz de salvarnos, y quienes estaban convencidos de que nos había condenado. Los pasillos de la nave antes llenos de rutina se convirtieron en un campo de sospecha. Cada mirada era una amenaza, cada silencio un juicio. El eco lo sabía, y se regodeaba. Las anomalías se volvieron más personales. Lena veía a su madre fallecida esperándola en las compuertas. Un ingeniero juraba que escuchaba a su perro ladrando en los ductos de ventilación. Yo seguía viendo a Lily, siempre con los ojos negros, siempre extendiendo su mano. Pero lo más aterrador fue descubrir que no todos los recuerdos eran nuestros. En mi cabina, una noche, el proyector mostró a un hombre que nunca había visto. Piel oscura, uniforme de otra misión, gritando mientras se quemaba vivo en una nave distinta. Busqué en los archivos. No había registro de él, y sin embargo, lo recordaba. Lo recordaba como si lo hubiera amado. El eco no solo reconstruía lo nuestro, estaba inyectando memorias ajenas, recuerdos robados de otros muertos que alguna vez se acercaron demasiado. El quiebre final llegó en el comedor. Las raciones de agua habían desaparecido. Rostova demandó un registro inmediato. Nadie confesó. Lena acusó a Ben. Ben la llamó paranoica. Alguien golpeó la mesa, otro gritó. Y entonces, sin previo aviso, la alarma de brecha se activó. Un chillido insoportable atravesó la nave. Corrimos hacia el pasillo principal, esperando ver una fractura en el casco. No había nada. El radar mostraba vacío, pero la alarma no cesaba. Sonaba desde todas partes y desde ninguna, como si brotara de los muros mismos. Kaelen, todavía sedado en la enfermería, comenzó a gritar al unísono con la alarma. Gritaba nombres.
gritaban los nuestros. La Lete tembló como un animal moribundo. Y comprendí que ya no éramos exploradores. Éramos recuerdos siendo escritos en un libro que no queríamos leer. La fractura comenzó en un instante insignificante. Un glitch más. Una sacudida más. Pero fue el último ladrillo que sostenía la muralla. Estábamos reunidos en el puente, discutiendo a gritos sobre las reservas de agua perdidas, cuando el suelo se estremeció. No fue como las vibraciones de rutina de los propulsores. Esta vez la nave se contrajo sobre sí misma, como si hubiera chocado contra algo sólido e invisible. Las luces explotaron en un parpadeo estroboscópico que nos cegó. «¡Todos a cubierto!», rugió Rostova. El eco no necesitó más, nos mostró su poder verdadero. Lena fue la primera en quebrarse. A mitad del parpadeo, gritó con la voz desgarrada y señaló a Ben. «Me gritaste que me agachara antes de que explotara mi consola». La consola estaba intacta. Nunca había explotado. Pero el pánico en sus ojos era innegable. Lo había vivido, lo había sentido. Para ella era real. Ben levantó las manos incrédulo, pero las semillas estaban plantadas. El resto lo miraba con sospecha. ¿Y si sabía más de lo que admitía? ¿Y si estaba usando sus conocimientos de física para manipularnos? La nave gimió, disfrutando de nuestra desconfianza. Cada vez que Lena lo acusaba, las luces temblaban más fuerte, como un pulso satisfecho. La paranoia degeneró en violencia. 2 ingenieros casi se matan a golpes en el comedor. Rostova disparó su pistola de plasma al techo para separarlos. El olor a ozono y metal quemado se quedó flotando como un recordatorio de lo bajo que habíamos caído. Yo me refugié en el laboratorio, buscando sentido en los datos. El eco se reía de mí. Cada patrón que analizaba terminaba replicando mis propias ondas cerebrales cuando pensaba en Lily. Mis lágrimas caían sobre las pantallas, distorsionando las gráficas. «Eres tú», parecía susurrar el eco. «Tu dolor es mi alimento». El punto de no retorno llegó en ingeniería. Ben, desesperado por limpiar su nombre, se encerró allí. Nos habló por el intercomunicador, con voz tranquila, pero con el temblor de alguien al borde del colapso. «Puedo hacerlo. Si recalibro los campos del reactor, generaré un pulso inverso. Nos sacará de esta cosa». Era una esperanza, una ilusión, y todos nos aferramos a ella, incluso Rostova. Lo vimos trabajar a través de la pequeña ventana blindada. Sus manos se movían con precisión quirúrgica. La imagen de un hombre de ciencia luchando contra el caos. Y por un momento creímos, hasta que tocó el panel. Su mano desapareció de nuevo, esta vez hasta el codo. Vimos cómo su carne se convertía en polvo brillante, sus huesos flotando como humo traslúcido antes de desvanecerse. Un grito colectivo atravesó el pasillo. Después, como antes, su brazo regresó, intacto, vivo. Pero la mirada de Ben era de terror absoluto. «No, no somos reales», jadeó, temblando. «Somos recuerdos, recuerdos que se están borrando». Ese fue el momento en que todo colapsó. La disciplina se rompió. Las tripulaciones corrían por los pasillos, golpeaban las paredes, lloraban como niños. El eco vibraba con cada estallido emocional, amplificándose y llenando la nave de glitches más personales. Vi a mis padres muertos discutiendo en el reflejo de una consola. Escuché a Lily cantando detrás de una compuerta sellada. Vi a Lena escribiendo frenéticamente un mensaje que nunca terminaba. El eco ya no era un fenómeno, era un guión, y nosotros éramos los actores atrapados en la repetición de nuestra propia tragedia. La confirmación llegó de la voz más improbable, Cronos. La IA, corrupta y fragmentada, comenzó a reproducir grabaciones de las 73 horas perdidas, voces entrecortadas, alarmas de casco, gritos ahogados, y finalmente, la voz de Rostova. «A quien reciba esta transmisión, la Lete ha caído».
Las palabras se disolvieron en estática. Nos miramos con horror. Ya lo habíamos vivido. Ya habíamos muerto. No éramos tripulantes luchando por sobrevivir. Éramos ecos de un final consumado, reviviendo en bucle nuestro último acto. El pánico se transformó en histeria. Algunos querían lanzarse en las cápsulas de escape, otros pedían destruir el reactor y acabar con todo. Rostova trató de imponerse, pero su autoridad era una máscara resquebrajada. Yo, en cambio, sentí un silencio diferente, un silencio interno. Si ya estábamos muertos, si todo lo que veíamos era una repetición, entonces solo había una forma de romper el ciclo: hacer algo que no hubiéramos hecho antes. Me acerqué a la capitana y le hablé con voz firme, aunque mi cuerpo temblaba. Dirijamos la nave al centro del eco, al corazón. Ella me miró, agotada, y en sus ojos vi la aceptación más peligrosa, la de quien ya no teme, porque ya ha perdido todo. Hazlo, ordenó. El rumbo cambió, y con él la naturaleza misma del alete. Los pasillos se estiraban hasta el infinito. Caminábamos durante minutos solo para regresar al mismo punto. Las puertas abrían hacia habitaciones imposibles: mi sala en la tierra, la cuna vacía de Lily, un laboratorio que nunca había existido. Y comenzamos a verlos. Nos vimos a nosotros mismos, ecos translúcidos de nuestras muertes. Rostova cubierta de sangre en su silla, Ben gritando en un incendio inexistente, yo acurrucada en un rincón susurrando el nombre de Lily una y otra vez. La nave ya no era un barco, era un museo de cadáveres, un mausoleo donde las paredes exhibían nuestros futuros como si fueran cuadros colgados en un corredor infinito. El reactor se apagó con un gemido final. Quedamos a la deriva en un mar de oscuridad sin fin. Y entonces lo entendimos. El eco no quería destruirnos. El eco quería recordarnos. El reactor murió con un suspiro, como un animal que se deja caer tras la última exhalación. No hubo explosión, no hubo alarma, solo silencio. Un silencio absoluto que se clavó en los oídos como agujas. Flotábamos en la negrura, movidos únicamente por la inercia. La Lete había dejado de ser un barco. Ahora era una reliquia, un ataúd navegando en un océano que no tenía fondo. Las luces intermitentes revelaban espectros, rostros de tripulantes que ya no estaban, repitiendo sus últimos gestos. Rostova con su mirada fija en la nada, Lena escribiendo un mensaje desesperado, Ben intentando apagar un incendio que nunca existió. Y entre ellos yo, misma, multiplicada en rincones imposibles, llorando el nombre de mi hija. La nave era un museo de finales, y nosotros, los fantasmas que aún no habían aceptado su propia inscripción. El eco nos rodeaba, palpable como una piel invisible. Su vibración se sentía en la lengua, metálica, densa, como si mordiéramos el vacío. En sus latidos vi estrellas nacer y morir en un parpadeo, galaxias chocar en silencio absoluto, el universo entero desplegándose como un archivo muerto. Lena fue la primera en entenderlo con claridad. Flotaba junto a mí, con las lágrimas suspendidas como perlas. No estamos vivos, no somos tripulantes, somos memoria. Rostova, todavía aferrada a su rol de capitana, negó con fuerza. Mientras respiremos, seguimos en misión. Pero sus palabras eran un eco vacío. Nadie le creyó, ni siquiera ella misma. Fue entonces que apareció Lily.
no en el proyector, no en un reflejo, sino delante de mí, perfecta, radiante. Extendía su mano hacia mí con esa sonrisa que conocía mejor que mi propio rostro. «Es hora de descansar, mamá», dijo con una dulzura que me partió el alma. «Ven conmigo, ya no hay dolor al otro lado». Sentí el universo detenerse, cada fibra de mi ser me pedía aceptar. ¿Qué sentido tenía seguir resistiendo? Mis compañeros se deshacían uno a uno. Ben desapareció en un torbellino de polvo brillante con una sonrisa tranquila. Lena tarareó una canción infantil mientras se convertía en ceniza cuántica. Rostova se mantuvo erguida hasta el final, transformándose en polvo de estrellas sin apartar la mirada del abismo. Todos encontraron paz en la disolución, y yo estaba sola, la última. La tentación era insoportable. Me acerqué a la mano extendida de Lily, sintiendo su calor imposible. Era la promesa de que todo terminaría, el miedo, la repetición, el vacío. Pero entonces, algo parpadeó en la consola rota a mi lado. Un holograma se encendió. No la falsa perfección del eco, sino la verdadera grabación. Lily riendo torpemente, olvidando sus palabras, tropezando en medio de su propio relato escolar. Caótica, imperfecta, viva. Y entendí la trampa. Lo que me ofrecía el eco no era mi hija. Era olvido disfrazado de consuelo. «No», dije, mi voz retumbando en la soledad del puente. La sonrisa de la falsa Lily titubeó. «Mamá, aquí no hay dolor». «El dolor es el precio de haber amado». Mi respuesta fue firme, como no lo había sido nunca. Y yo la amé. Prefiero recordarla en su desorden, en su ruido, en su vida, no en tu mentira perfecta. El eco se estremeció. La vibración se convirtió en un rugido, como si el universo entero rechazara mi rebeldía. Imágenes de campos verdes, reuniones familiares, cielos limpios inundaron mi mente, intentando quebrarme. Pero me aferré a los recuerdos imperfectos, a la risa de Ben en un mal chiste, al orgullo de Rostova, a los ojos brillantes de Lena al descubrir una señal, y sobre todo, al caos hermoso de mi hija real. El eco no soportó esa contradicción. Lo alimenté no con miedo ni dolor, sino con memoria, con vida. Mi forma comenzó a deshacerse, no como los demás, en silencio, sino en una tormenta de luz y recuerdos. Cada partícula de mi ser llevaba una historia, un brindis compartido, una broma de sobremesa, un silencio lleno de confianza. No moría, me transmitía. Dejé de ser el Ara, la científica. Me convertí en la historia de la Leti. Ya no era un eco de terror, era un relato, un archivo vivo que se injertaba en el corazón del vacío. El eco se transformó conmigo. De tumba pasó a biblioteca, de olvido pasó a memoria. A lo lejos, en un rincón del universo donde ningún humano volvería jamás, quedó una anomalía. Ya no era un vacío que borraba, era una señal débil pero constante, un pulso. No el latido moribundo que nos atrajo, sino un corazón fuerte y persistente. Y en ese pulso viaja la historia del Alete, la risa de un ingeniero cínico, la esperanza de una joven oficial, la determinación de una capitana y el amor feroz de una madre por su hija. Ese fue nuestro legado, no la gloria de cruzar el umbral del universo, sino la certeza de que incluso en el borde del olvido, la memoria humana podía desafiar a la nada. Yo ya no existo como individuo, soy la voz que el eco aprendió a guardar,
Soy la chispa que convirtió la muerte en relato. Y si algún día algún explorador extraviado llega hasta aquí, no encontrará silencio, encontrará una historia, la nuestra. El eco aprendió de nosotros algo que nunca había hecho, recordar. Pero también aprendió otra cosa, más peligrosa aún, a esperar. Porque un archivo no es nada sin quien lo lea. Y ahora, en algún punto del futuro, otra tripulación caerá en este abismo. Y cuando lo haga, no encontrará solo nuestros recuerdos, sino una voz que susurra en la oscuridad. Te estaba esperando. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de Horror Cósmico.